Llevaba tiempo oyendo hablar sobre Brandon Sanderson. Creo que más que menos todo aquel que tenga un mínimo de apego por el género de la fantasía ha oído hablar sobre el autor. Pero no fue hasta que leí Elantris, el primer libro publicado por el autor, que realmente empecé a entender hasta qué punto llegaban sus habilidades como escritor. Tras terminar este libro, alguien me habló de Nacidos de la Bruma, asegurando que si Elantris me había capturado, esa trilogía me cautivaría 10 veces más. Y lo hizo. El Imperio Final, el primer libro de la saga, nos sitúa en un continente ficticio donde todo es gobernado por el enigmático Lord Legislador, un tirano que ha sobrevivido durante 10 siglos e intimida a todos los habitantes de sus tierras tan solo con su nombre. La historia se lleva a cabo, en su mayoría, en la ciudad de Luzadel, donde residen los protagonistas. Kelsier, un hombre con sorprendentes poderes de los que muchos tan solo han oído hablar, y Vin, una joven ladrona que tendrá que aprender a usar sus propias habilidades sobrenaturales. Juntos formarán una banda de ladrones con un único objetivo: robar el gran botín del Lord Legislador, aunque es posible que, aparte de ese, tengan un plan más ambicioso. La misma propuesta para la trama del libro ya es entretenida. Sanderson utiliza la mítica estructura de una película de atracos y la retuerce a su gusto para adaptarla a un vasto mundo de fantasía lleno de complejos conflictos personales, disputas políticas y, sobre todo, adictivos sistemas de magia. Mi debilidad, personalmente, son los personajes con dudas existenciales, y aquí tenemos de sobra. Vin cuestionará su identidad y su propósito en el Imperio Final constantemente. Es una persona insegura que, a pesar de ver crecer su poder a lo largo de la saga, también sentirá que jamás hace lo suficiente. Kelsier no parece tan complejo al principio de la historia, pero a medida que avanza notamos un discreto desarrollo en su arco. Su forma de ver el mundo cambia poco a poco y es fácil comprenderle. Y lo mismo ocurrirá con todos y cada uno de los miembros de su banda de ladrones, que a lo largo de la trilogía tienen al menos un momento en el que observamos su pasado y su opinión sobre el mundo que les rodea. Pero no todo se trata de los personajes, estamos hablando de fantasía, ¿no? La trilogía cuenta con un total de 3 sistemas de magia que el lector irá descubriendo, pero ya desde el principio se nos explica cuál será el más prevalente: la alomancia. A primera vista resulta complejo, pero enseguida descubriremos que se basa en principios tan sencillos que parece mentira lo mucho que dará de sí a lo largo de la saga. Sanderson siempre encuentra un nuevo uso para el sistema. Incluso cuando no vemos a dos personajes luchando físicamente cuerpo a cuerpo, podemos disfrutar de escenas llenas de tensión, donde un dilema político o moral se decide gracias a esta magia, pudiendo conducir a catastróficas consecuencias. En cuanto a la historia en sí, tampoco tengo ninguna queja. En ocasiones creemos que sabemos qué pasará a continuación, pero siempre habrá un giro de guión a la vuelta de la esquina, por pequeño que sea. Sanderson es un maestro de ritmo y siempre habrá al menos un motivo para sentir tensión. Además, la trilogía evita los famosos ex machina, es decir, giros de guión que parecen venir de ninguna parte. Todo tiene una explicación, y me he descubierto a mí mismo en varias ocasiones deteniendo la lectura para poder pensar y sacar conclusiones. No hay ningún porque sí, todo viene de alguna parte, e incluso si no se nos ha explicado algo, podemos unir las piezas nosotros mismos y llegar a ciertas conclusiones simplemente porque es lógico. Ahora bien, no todo es un 10 en Nacidos de la Bruma. Algunas escenas de acción son trepidantes, pero la mayoría dependen de que Brandon explique exactamente lo que está pasando en cada momento. A menudo resultan tediosas, y parece que todo se detiene para que estos dos personajes, o los que sean en esa batalla en concreto, puedan golpearse durante un rato. Tienen propósito, lo cual respeto y admiro, pero creo que podrían haberse narrado de otra forma. Tengo más problemas con la saga, pero afortunadamente tan solo son pequeños agujeros aquí y allá. Por ejemplo, el epílogo del tercer libro me supo muy a poco, después de un final absolutamente brillante. En varias ocasiones se nos presentan personajes que prometen mucho, pero luego tan solo se dejan ver en una o dos escenas más, rompiendo un poco con la norma de todos tienen un propósito, que la propia trilogía impone. El ritmo en ocasiones se vuelve abruptamente lento, como en el primer acto del segundo libro o el segundo acto del tercero. Aunque todo se ha dicho, lo verdaderamente preocupante sería que la trilogía no tuviera ni una sola debilidad. En general es una trilogía que recomiendo a cualquier lector que disfrute de libros más o menos largos, incluso si no eres un fan de la fantasía. El Imperio Final puede capturarte fácilmente y las dos secuelas prácticamente van seguidas, como si todo fuera un único libro, una única historia. Nacidos de la Bruma es una impresionante lección de construcción de mundo y una referencia vital para comprender cómo escribir la mejor fantasía posible. Y yo ya tengo claro que voy a dedicar mucho más tiempo a las obras de Brandon Sanderson en los próximos meses, puede que años.